El Colegio Bautista de Teología de El Salvador presenta Escudriñando las Escrituras. Que el Señor les bendiga, amigos, hermanos. Qué bueno que esté en sintonía de este nuevo segmento en nuestros medios de comunicación que le hemos denominado Escudriñando las Escrituras. Gracias por su fiel sintonía, gracias por estar presente y para seguir aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Hoy tenemos un nuevo tema, esta nueva semana. Tenemos un nuevo tema en el cual hemos llamado Jesús, mito o realidad. Y nos acompañan nuestros panelistas, nuestros maestros del Seminario Teológico, el pastor Michael Velázquez, el pastor Rogelio Machado, el pastor Joel Fuentes, en esta ocasión para discutir este tema de Jesús, mito o realidad. Pastores, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un gusto. Será un placer compartir. Recuerde que usted puede escribirnos. Te hemos designado un correo para que usted pueda mandarnos sus inquietudes o algunos temas que usted quiere que podamos tomar. De hecho, en una de las publicaciones que se hizo a través del Colegio de Teología, nos escribían y nos dijeron y nos cuestionaban acerca del tema de la semana pasada que hablábamos acerca de la palabra del Señor. Entonces, compártanos sus testimonios. Si usted tiene alguna pregunta, algún aporte que usted quiera hacer, puede hacernos al correo preguntas@colegiodeteología.net. Preguntas@colegiodeteología.net. Ahí usted puede escribirnos cualquiera de sus interrogantes. Jesús, mito o realidad, como le decía, es el tema que vamos a estar abordando. Y bueno, para luego vamos a lanzar la primera pregunta acerca de este tema tan interesante para discutirlo. Pastor Michael Velázquez, la pregunta sería teológicamente, ¿quién o qué era nuestro Señor Jesucristo? Esos conceptos generales, sí quiero hacer un poquito específico, esos conceptos generales para que el público los pudiese entender. ¿Quién era Jesús, mi pastor? Bueno, se ha preguntado quién es Jesús desde la perspectiva teológica. Jesús es el Hijo de Dios. Dentro del proceso que nosotros reconstruimos desde la perspectiva teológica, aunque sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, ha existido un proceso por medio del cual ha venido estableciéndose las bases con las cuales nosotros reconocemos que es el Hijo de Dios. Y lo más importante es hacer una distinción entre el Evangelio y los Evangelios. Hay una etapa donde la mayor cantidad de autores reconocen como inicio el movimiento de Jesús. El movimiento de Jesús es la etapa donde existe un seguimiento de Jesús. A esta etapa se le ha llamado técnicamente el proselitismo. Posteriormente existe, según los autores, más que todo uno de los académicos que ha trabajado mucho el tema, llamado Larry Hurtado, una segunda etapa llamada veneración. En la veneración, los discípulos, el movimiento, comienza a entender quién es este personaje, quién es Jesús, el Hijo de Dios, ya que todos los evangelios asumen que los mismos discípulos que Jesús había elegido tenían una dificultad para comprender quién era, de tal manera que tanto el Evangelio de Marcos, que establece hasta el capítulo 8, esa gran pregunta, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y se va descubriendo poco a poco ese velo, llega prácticamente a descubrirse por los discípulos que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Pero posteriormente hay una tercera etapa llamada la teologización. La teologización consistiría ya la época en donde se transcriben los escritos teológicos partiendo desde las primeras cartas apostólicas, partiendo desde Pablo, ¿verdad? Que muy probablemente la primera carta escrita fue Primera de Tesalonicenses, y en segundo lugar el Evangelio de Marcos. Por lo tanto, Jesús es el Hijo de Dios, pero ha existido un proceso teológico que ha dejado evidencia en la historia que se ha desarrollado desde el evento que Jesús fue líder de un movimiento y posteriormente sus mismos discípulos van descubriendo su veneración y posteriormente su teologización, que es la que nos ha quedado como evidencia a nosotros para poder investigar
quién es Jesús. Sí, tal vez agregar algo, aparte de lo que el pastor Michael menciona, es entender también que nosotros, en base a una herencia teológica heredada, tenemos ciertas posturas doctrinales y nosotros como bautistas nos identificamos como trinitarios. Creemos en un Dios, tres personas, en una misma esencia. Entonces, cuando la pregunta se establece ¿quién es Jesús o qué era Jesús?, nosotros estamos claros. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el que conocemos, el Hijo de Dios Padre. Entonces, dentro de esa teología, nosotros como doctrina afirmamos esta verdad y la Biblia nos ayuda a poder confirmar que no solamente la segunda persona, sino que Dios mismo. Y para ello tal vez vamos a lo que el apóstol Juan, en su carta escrita para todos los cristianos a nivel universal, él establece en Juan 1:1, que en la cual es un versículo tal vez tan básico, pero tan profundo en contenido, en lo cual Juan establece este primer versículo. Dice él literalmente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto es maravilloso porque el mismo apóstol Juan, que fue el que caminó con él junto con los demás 11, él establece esta declaración. Dice, en el principio era el verbo, la palabra verbo en el griego es logo. Y lo que dice, en el principio, está estableciendo eternidad para esa palabra, entendiendo que más adelante el logos o el verbo es a la persona de Cristo y lo está estableciendo como un ser que estaba ya con la existencia previa, o sea, eternidad, pero dice que no solamente tenía eternidad, sino que dice era con Dios. Y ahí distingue a ese logos, a ese verbo, separado de lo que ahora conocemos como el Padre. Y ahí podemos ver que es Dios, que es una segunda persona de la Trinidad, y termina el apóstol Juan diciendo lo siguiente, y era Dios, afirmando que Cristo no solamente la segunda persona de la Trinidad, sino que también es Dios mismo, preexistente, eterno, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo afirma esta verdad en Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 17, cuando él habla de esa preeminencia, que Cristo es la imagen del Dios mismo, en lo cual no está hablando de alguien que se parece, sino de la misma esencia en cualificaciones, características, gloria, de esa misma esencia del Padre. Tanto que en Colosenses 2:9 dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. Resumiendo, entonces, ¿qué o quién era Jesús? Jesús es la segunda persona de la Trinidad y es Dios mismo, partiendo de nuestra base bíblica, que sería la misma revelación de Dios. Sí, yo creo que también aportar el hecho de que al ser, esta es una pregunta que más adelante igual ampliaríamos, pero genera cierto conflicto por el hecho de que hay que entender a Jesús de diferentes perspectivas. Es decir, Jesús es observado, y ahora lo propone la cristología, de una parte decimos es desde arriba, es la parte divina, el acto soberano del Dios eterno, Dios creador, de encarnarse. Y la otra postura o la otra forma de acercarnos a la cristología es una cristología desde abajo, decimos. Esa cristología desde abajo es desde su nacimiento, su ministerio y todo lo que desarrolla, y todo llega a un solo punto, en el cual nosotros podemos comprobar o podemos consumar el hecho de que Jesucristo es Dios. Claro, este es un golpe a la mente racional que trata de entenderlo todo, por el hecho de que es como poner un ejemplo, el hecho de un rey ocupar de pronto ropa de una persona de escasos recursos y ocupar su condición. Nosotros entendemos cristológicamente eso nunca dejó o nunca afectó su esencia, su logos que ya se menciona. Simplemente fue un acto por el cual nosotros tenemos que acercarnos de diferentes perspectivas para entender esa humanidad perfecta y esa deidad completa. Desde muy pequeño yo escuchaba el término, y es la segunda pregunta que traigo a mención, porque yo escuchaba a los pastores decir Jesucristo es la representación física de Dios. Obviamente no lo llegué a entender hasta estar en las aulas del seminario, al entender de que Dios es espíritu. Entonces, y versículos como ustedes los han citado, donde Colosenses 1:15 dice la imagen de Dios invisible. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice la imagen misma de su sustancia. Y en Colosenses 9, como ya bien lo citaba el pastor Joel, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero a mí me llamaba mucho la atención el término
que Jesucristo es la representación física de Dios, y lo traigo a mención. ¿Es ese término correcto, estimados maestros? De hecho, la pregunta es difícil meterla en nuestra mente y razonarla, porque cuando hablamos metemos la palabra físicamente, nosotros queremos ver algo palpable, algo que puede ser tangible. Y definitivamente es como no veas, si Dios es espíritu, según San Juan 4, 23, 24, entonces Jesús, ¿cómo puede ser físicamente la representación de él? Humanamente y racionalmente no se logra comprender. Y de hecho, podríamos hablar del tema filosóficamente y no podríamos racionalizar esa idea. Pero la Biblia sí nos muestra, definitivamente el Padre nadie lo ha visto jamás. Dios es en espíritu y eso lo enseñó nuestro propio Señor Jesucristo. Pero también Cristo en San Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él os ha dado a conocer. Y es tan maravilloso porque la palabra os ha dado a conocer viene en el griego, se traduce como exegeteo, que da la intención a aquello que se puede escudriñar y profundizar para poder verlo realmente. Y la palabra exegesato, de lo que deriva dado a conocer, es donde nosotros gramaticalmente hoy en la teología sacamos la palabra en nuestra gramática llamada exégesis. Y la exégesis nosotros en términos sencillos es lo que ocupamos para poder decir que es profundizar, socavar, escarbar hasta encontrar la verdad de algo que estamos buscando. Entonces, cuando acá dice que se ha dado a conocer, y Jesús mismo lo dijo, Él es la exégesis para poder llegar a conocer esa profundidad que es inexplicable del Padre, pero por medio de la persona de Cristo se puede ver realidad. Ahora, ¿cómo podemos traducir a palabras simples que físicamente es visible? No en esa gloria, sino en las características, atributos comunicables de ese Cristo que vino a esta tierra y mostró el carácter, mostró la santidad, mostró la justicia. En eso podemos ver físicamente a Dios mismo, a Dios Padre como tal, en la persona de Cristo. Esa sería, digamos, una manera simple, sencilla, a través de la Biblia para poder comprender o responder a esta Ahora, pregunta. no siempre fue así, o sea, hay que entender que cuando caminaron con Jesús, sus discípulos, y lo vuelvo a repetir, fue un proceso, según los evangelios, de descubrimiento. Es más, cuando Él muere y resucita, o sea, ellos no entendían. Cuando van a la resurrección, prácticamente las mujeres dicen, hey, se han robado el cuerpo del maestro. Aunque Jesús se los había anticipado, no tenían la menor idea. ¿Por qué? Lo vieron como un ser humano, lo vieron como un hombre con unas características sobrenaturales que no podían encajar en su mentalidad. Sin embargo, en el proceso de teologización que se hace, o sea, que se ha ido descubriendo, los textos que usted ha citado son del Evangelio de Juan, año 100 después de Cristo. Podemos ver un proceso de elaboración teológica fuerte de la divinización de Jesús, pero en Filipenses, que es una carta aproximadamente del año 50 y pico después de Cristo, podemos ya ver uno de los cantos, y la mayoría de investigadores ha dicho que este canto ha sido prácticamente incorporado por el apóstol Pablo como ya uno de los primeros elementos. Probablemente este canto se cantaba en las comunidades cristianas, las primitivas, y decía así, o sea, Filipenses 2, versos 5 y 6, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, lo que usted estaba diciendo, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y podemos seguir citando el verso número 7, 8, 9. Habla del proceso de cómo Cristo estaba en la exaltación, pero la palabra no estimó en la forma, morfé, y la esencia, ¿verdad? La esencia de las características que los discípulos después, encajando la vida de Jesús a las manifestaciones que había hecho, ellos comprendieron que Jesús había vivido y había mostrado esos atributos del Padre, es decir, la misericordia, justicia, amor, ¿verdad? El gesed, todas esas características. Sin embargo, vuelvo a recalcar, ha sido un proceso que nosotros ya ahora podemos decir, Jesús es la imagen de Y Dios. aún nos cuesta razonarlo. Es correcto, pero tenemos ya 2000 años de cristianismo. Claro, ¿verdad? lo único que sí hay que tener mucho cuidado es que cuando afirmemos que o decimos que en los evangelios ya vienen posterior o que son tomados en cuanto a que ya ellos lo entendieron, fueron testigos oculares. Es decir, todo lo narrado en los evangelios sabemos que viene de primera mano, de la primera generación, fueron oculares, redactaron
lo que habían visto, lo que ellos habían contemplado. Y uno de los eventos interesantes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 9, es la declaración que hace Felipe. Felipe desea ver al Padre y Jesús le dice, el que me ve a mí ha visto al Padre. Entonces, en ese punto de la historia que narra Juan, sí, posterior a lo que había sucedido, pero que lo narra en aquel momento, palabras dichas por Jesús, obviamente no eran razonadas, no eran entendidas. De hecho, Jesús les dice, yo puedo derribar este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Y ellos estaban, y no lo comprendían. Y ellos no estaban entendiendo. Entonces, al día de hoy, la teología o los estudios nos han permitido ahora a nosotros tener una comprensión más. Las cartas nos han favorecido por el hecho de comprender esa naturaleza de Jesús. Ahora, ¿qué podríamos nosotros asumir en este contexto? Sí, Jesús es la máxima revelación o la máxima expresión, lo que ya mencionábamos, es la parte, para que lo entendamos así hoy en nuestro tiempo, la parte exegética de ese Jehová, de ese Dios eterno, que en el proceso y ahora por la asistencia del Espíritu Santo se nos es revelado. Podemos afirmar de esa manera. Pero usted estaba hablando también del Evangelio de Juan, habló de las 2 cristologías, una ascendente y una descendente. Usted sabe que el Evangelio de Juan tiene cristología descendente. Correcto. ¿Por qué? Es como Porque lógica. ve a Cristo descender con preexistencia. Entonces, quiere decir que esta cristología del Evangelio de Juan es alta, porque en todas las categorías presenta a Jesús en su divinidad, pero no así en el Evangelio de Marcos y los sinópticos. Eso es lo que usted venía como afirmando. Entonces, hay que entender, porque, y vuelvo a poner como una base, pues, que podemos hablar de cristología desde la doctrina, desde la teología dogmática, pero también desde los evangelios. Y en este sentido, el Evangelio de Juan presenta a Jesús con todas sus características, digamos, ya divinas, porque fue escrito en el año 100 después de Cristo, cosa que no se presenta igual en Marcos, en Mateo y en Lucas. Sí, acuérdese que también juega mucho lo que se nos explica en la armonía de los evangelios, en sus autores, que Juan lo que buscaba, lo que usted menciona, es presentarnos a Jesús desde la perspectiva alta, es decir, viene de arriba. Preexistencia. Porque quiere mostrar a ese Jesús preexistente, lo marca desde el versículo 1, desde el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice el 14, y el verbo se hizo carne. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, menciona ahí un término, el término logos, que vale la pena quizás ahora mencionarlo para ser puntuales en la respuesta que tenemos, y es la representación física. Juan no quiere dejar ninguna duda. El logos, en ese momento, en ese contexto, si vamos a la historia, tenía 3 enfoques. De acuerdo a la teología judía, para ellos era la palabra en el principio. El logos era el Génesis 1. Entonces, que Juan escriba logos para el judío está hablando del creador. Luego tenemos ahí el tema de las filosofías. Para ellos el logos, la filosofía, en la filosofía el logos era la lógica que ordenaba y mantenía el orden de todo lo creado. Entonces el filósofo venía, leía a Juan y veía logos, entendía, está hablando de la lógica que sostiene todo. Y luego el arameo, merma, que hablaba acerca del eufemismo como presentan ellos en el arameo, cómo se presenta al creador. Entonces aquel que se fuera a las raíces, a leer Juan y leer el logos, también entendía que se refería al creador. Entonces, esa respuesta quizás a esta pregunta, como decía el pastor Lino, quizás que uno se pregunta, ¿verdad? O nos preguntamos siempre si Jesús era la imagen física de Dios, respondemos absolutamente, sí. Jesús es la revelación máxima, final y visible del Dios invisible. Ok, hablando siempre de la naturaleza de Cristo, viene esta pregunta, hablando si es hombre, es Dios, es semidios, es un ser creado. Digo esto, y más que todo el aspecto de ser un semidios, porque era algo que dentro de la cultura griega que la había absorbido la romana, era muy, dentro de sus deidades, dentro de su panteón griego, existían esa figura, cuando un dios se acercaba a una mujer humana y tenía relaciones y podía conseguir un hijo. Entonces, por eso viene la pregunta, ¿era Dios mismo? ¿Era un semidios? ¿Era un ser creado, nuestro Señor Jesucristo? Voy a partir de Filipenses, tomando el texto, capítulo 2, versículos del 6 al 7. Solo quiero poner la base porque aquí tenemos que entenderlo, para eso de la herramienta teológica, lo que conocemos la unión hipostática. Sabemos que Filipenses capítulo 2
nos encierra una de las enseñanzas o los aportes más ricos en cuanto al conocimiento de Cristo, que es la kenosis, y es el vaciamiento. Entonces, Pablo ahí describe lo que ya mencionaba el pastor Mike, describe la forma de Dios, el morfé, teus, el hecho de que Él se despoja tomando la forma de siervo. Ese elemento no habla de una apariencia física común, sino la esencia misma de Dios puesta en Jesucristo. Entonces, el peligro de no lograr comprender estas dos naturalezas divinas en un solo ser nos puede llevar a un triteísmo en cuanto a las personas, ¿verdad? O desconocer que hablamos de un solo Dios. Entonces, es un solo Dios, pero que posee dos naturalezas. Se tiene la humana, porque tenía que ser alguien que cumpliera con un propósito específico de ser entregado, sacrificado, pero no podía ser cualquier sacrificio, tenía que ser la deidad, y entonces es Dios, es un acto, vuelvo al punto, ¿verdad? Desde arriba, tomando, de hecho, así lo proponen algunos teólogos, lo proponen como es la asunción, dicen, del hombre, porque es Dios quien lo toma, y lo pone en el escenario como un solo Dios hecho sacrificio por nosotros. Sí, y agregarle a eso, tenemos que entender el contexto histórico también para poder responder a esta pregunta, porque era hombre, para el judío definitivamente no lo podían conseguir que él era el Hijo de Dios y que fuera Dios mismo. De hecho, eso fue el pleito y por eso lo acusaron en la cual estaba blasfemando. Ahora, para el romano, el término semidios era probable porque ellos basaban todo lo que es su fe o su religiosidad en mitos de la herencia griega que he heredado, en lo cual sí creían, en base a mitos, leyendas, de que habían los dioses, los del Olimpo, y esos tenían relaciones sexuales con mujeres obviamente humanas y las dejaban embarazadas, y este ser que nacía podía tener cierto poder sobrenatural. Ahí tenemos las leyendas de Hércules y otros personajes más. Ahora, claro que el preguntarse si Jesús era semidios, o era hombre, o era Dios, vale la pena porque en el contexto histórico posiblemente se cuestionaba si realmente Jesús era el Dios que estos 12 hombres andaban diciendo que era después de su muerte y su resurrección. Ahora, es maravilloso entender esto en el sentido, lo que decía el pastor Machado, el apóstol Pablo se encarga de, en un tiempo muy corto después de la muerte y resurrección de Cristo, a través de la carta de Filipenses, establecer una postura definitiva, que Cristo es 100% hombre, es 100% Dios. Y definitivamente volvemos al punto, racionalmente es incomprensible en nuestro plano mortal entenderlo, pero obviamente en el plano bíblico, espiritual, teológico, no, porque para un Dios infinito que tenía una ira sobre la humanidad por el pecado mismo cometido, necesitaba también un ser infinito, divino, eterno, para poder ser el chivo expiatorio para nosotros sobre una redención. Y hay tres corrientes bien peligrosas que podrían meterse dentro de esta, llamémosle, dualidad de la unión, lo que nosotros conocemos como unión hipostática. Una persona con dos esencias, 100% hombre, 100% Dios, y es una corriente llamada el docetismo, en la cual esta corriente enseña que Jesús era Dios, pero con una apariencia humana, lo cual eso no es, y eso se estaba dando en el tiempo de la primera iglesia apostólica y después de ellos. La otra idea que surge es lo que conocemos como el nestorianismo, en la cual se habla de que eran dos naturalezas diferentes, separadas, y hay otra que es el eutaquinismo, que habla de que eran dos naturalezas y de esas dos salía una tercera. Ahora, nosotros no podemos abrazar estas corrientes y filosóficas porque entendemos que Cristo es Dios, es 100% hombre, 100% humano, y parte de su humanidad lo vemos. Él sufrió, él se dolió, él tuvo hambre, él lloró, todas las características humanas, pero también todas las obras milagrosas y prodigiosas que él hizo no los puede hacer un humano mortal como nosotros lo entendemos. Sin embargo, eso ya está resuelto por la cuestión, es que vaya, por lo que podemos entender, ¿verdad? El problema de hoy en día es al contrario, es que se ve a Jesús solo como desde su ética. Entonces, todo aquel, por ejemplo, el que apela a un judaísmo, a un ateísmo, ve a Jesús solo como un hombre. Entonces le rebaja su divinidad, lo ocupa como profeta, saca su ética y dice,
hay que vivir como Jesús vivió. Y vean, lo que ustedes han dicho es importante, porque todo lo que han dicho es en vía de concilio se estableció. Correcto. ¿Por qué? Porque en el concilio de Nicea, ¿cuál fue el problema? El primero que salió fue Arrio. Y Arrio estaba molesto porque él decía, Dios, que es uno, no puede compartir, no puede ser Jesús igual que el Padre, porque serían dos dioses. Entonces, a través de ese conflicto con Arrio, se establece el primer concilio, que es el de Nicea. Pero ahí viene Nestorio, posteriormente. Entonces, posteriormente Nestorio dice, hey, la verdad, no, o sea, y todo es un acercamiento, porque es un proceso de construcción. Primero, hay que apelar al hecho que Jesús sí es Dios. Por eso se estableció Nicea. Pero después, Nestorio, las dos naturalezas, tenía buena voluntad, pero el problema es que no tenían la filosofía o los conceptos para aclararlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Dos naturalezas implica de que, ¿qué es naturaleza filosóficamente? Physis, o sea, naturaleza implica una esencia. Entonces, si usted a Jesús le dice, tiene dos esencias, deja la esencia humana y divina. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se olvida de que la concepción de persona, porque serían dos personas. Y eso filosóficamente fue lo que resolvió Calcedonia. Porque en Calcedonia, por ejemplo, Cirilo de Alejandría o sea, toman esta postura. Un sujeto, esa fue la idea de Calcedonia, un sujeto, es decir, un yo, pero con dos naturalezas, divina y humana, que es diferente. ¿Por qué? Porque el concepto de sujeto no lo tenía Nestorio. Y aquí es donde nosotros encontramos que en Jesús, porque vuelvo a repetir, a nivel de concilio, existe un yo, o sea, un ser, y fíjense bien, en esencia de conciencia y humano. O sea, no es una cosa que él en conciencia se creía Dios, no, humanamente. Cuando el Evangelio de Lucas dice, el santo ser que nacerá, o sea, ya en Jesús, todo él, no, o sea, meterlo en 100% hombre, 100% Dios, ya no es tan fácil explicarlo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y hombre. Entonces, porque tiene dos naturalezas, dos esencias. Una que comparte con la parte humana y la otra que comparte con Dios, eterna y divina. Entonces, ese es lo que nosotros le llamamos unión hipostática. Correcto. Y quizás una forma sencilla en la que podríamos terminar parafraseando esta respuesta es como lo mencionó Juan Calvino. Juan Calvino, parafraseando, dijo él, debía de ser Dios para poder salvar a la humanidad. Y debía de ser hombre para poder morir, porque Dios no muere. Y estas son las naturalezas, simplemente dice, en él, para poder entenderlo quizás de una forma más práctica. Amén. Ok, vamos a ir a la primera pausa, como si nada ha pasado este tiempo. Usted sigue en sintonía de este programa Escudriñando las Escrituras. Ya regresamos. Escudriñando las Escrituras. Gracias, queridos hermanos y amigos, por seguir en sintonía en este programa Escudriñando las Escrituras. Hoy vamos a hablar acerca del propósito de Jesucristo, hablando acerca de la redención del hombre por medio de él. ¿Por qué? ¿Por qué, queridos pastores? ¿Por qué tenía que ser Jesucristo? Y de una vez lanzo la segunda pregunta, que sería, ¿por qué para salvar a la humanidad tenía que ser sacrificado? ¿Por qué no otro método sacrificial para salvar a la humanidad? Quizás una forma poco breve para poder entrar a esta pregunta. Algunos académicos o teólogos proponen de que al ser la justicia o la ley de Dios infinita, al ser plena, la ley de Dios demandaba o exigía una satisfacción también infinita o plena, no algo temporal. Entonces, ninguna criatura, ningún ser humano, ningún animal que se pudiese ofrecer podría cubrir esa demanda eterna o infinita, porque la deuda que se debía de pagar, que nosotros pues predicamos, enseñamos, relacionada al pecado, lo que nos tenía separados, a los que estamos en Cristo, nos tenían separados de Él, solo podía ser pagado por
un sacrificio perfecto y un sacrificio eterno. Entonces, por ser la ley, vuelvo y repito, por ser la ley de Dios o la justicia divina infinita, así también debía de ser el sacrificio por el rescate o el pago del pecado, también de una forma eterna o infinita. Sí, y tal vez vale la pena contestar la pregunta en cuanto a si debía ser Jesús. Bueno, bíblica y teológicamente se han establecido que hay más de 300 profecías referente o que apuntan a Jesús en el Antiguo Testamento. 300, no menos de esas. 300 o pueden ser más, pero 300 es el número que la mayoría de teólogos afirman que hay en el Antiguo Testamento que se cumplen armónica y perfectamente en la persona de Jesús. Ahora bien, hay un científico, matemático y astrónomo muy respetado, quiero leer el nombre de él, en la cual es el Peter Storer, en la cual él hizo un estudio, él siendo matemático, no un cristiano devoto, un matemático y astrónomo, él hace un estudio, quiso aplicar cómo es posible que esas 300 profecías puedan ser aplicadas a Cristo y no a otro. Pues él decidió simplemente hacer un estudio matemático exhaustivo y él puso la evidencia y él solamente ocupó no 300, sino que solamente 8 profecías alusivas a Jesús para ver la probabilidad de un error. Y él dice que en el estudio le salió la respuesta de 1:10 a la 17ª potencia. En palabras sencillas humanas para nosotros, en el estudio matemático, él decía, es como llenar el estadio de Texas, ahí en Estados Unidos, completamente con monedas de plata apiladas de 2 metros de altura. Y decía, y poner solamente una moneda en medio de ese estadio llenísimo de monedas, poner una sola moneda marcada y poner a buscar a alguien con una venda en los ojos. ¿Y será posible que esa persona pueda encontrarle? Es imposible. Decía, es increíble ver cómo la misma matemática, decía él, argumenta y puede dar veracidad de que el que se cumplieran 300 en una sola persona, y en este caso en Cristo, nos debería dar suficientemente garantía que definitivamente la Biblia apuntaba a él. No había otro, o al azar, no había una casualidad que fuera alguien más, era Jesús. Y las evidencias históricas pues lo demuestran a través del tiempo. En Jesús se perfeccionaba exactamente que él tenía que ser la ofrenda perfecta para nosotros, aplacar esa ira de ese Dios justo y santo. Lo digo nada más porque sí fue impresionante este dato. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en el sentido de que Jesús era, como Dios, era el único que podía suplir la deuda que teníamos con el pecado. Y aunque la teología también propone un método, ¿verdad? Que, por ejemplo, Schaeffer, Gruden, hablan de los decretos. Entonces es interesante porque, por ejemplo, Schaeffer, que es un teólogo de carácter dispensacional, habla de decretos supralapsarios, infralapsarios y sublapsarios. En el orden nos establece primero que a Dios no lo sorprendió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía que el hombre iba a transgredir. Entonces, previamente a toda la creación, lo que se juega en teología es qué decreto permitió Dios primero. Si el que permitía la caída del hombre y segundo, el que permitía, ¿verdad?, la salvación del hombre. Desde ahí, o sea, teológicamente, Dios ya tenía esa provisión en Cristo. Es decir, porque a Dios no le sorprendió la falla, el error del hombre. Por lo tanto, Dios tenía que dar una provisión para esa caída. Por lo tanto, en teología se discute primero, ¿qué es lo que permitió Dios primero? Si el decreto que permitió el pecado, el decreto que permitió la caída o el decreto que permitió la elección e incluso la provisión de la salvación. Eso a nivel teológico divide las posturas, porque eso es la base, digamos, de cómo se pretende ver esta provisión de parte de Dios a través de Cristo. Entonces, solo para, digamos, encajar, ¿verdad?, lo teológico con la parte más de fe que tenemos. Pastor Joel, una preguntita facilita, no se me vaya a afligir. ¿Jesús fue elegido o él se ofreció? Según la palabra de Dios, bueno, esto podría traernos confusión, porque hay varias porciones en la palabra en la cual se habla ver que Jesucristo, subordinado al Padre, parecería que fue una arbitrariedad del parte del Padre. En el Nuevo Testamento lo establecemos a un Cristo que parecería que vino obedientemente a someterse a un deseo
solamente del Padre, de una manera como arbitraria. Pero la misma Biblia nos da una relación maravillosa en la cual hay un consejo divino mencionado en Hechos, en los cual antes de nuestro tiempo, de la creación misma, ya había un consejo, un plan determinado. Por eso tanto Efesios como Romanos hablan de una predestinación. Y eso nos habla de que Dios conoce los tiempos, habla del pensamiento anticipado de Dios. Y entendiendo eso, que antes de lo que nuestro concepto de humanidad y razón, Dios ya tenía un plan maravilloso en la cual el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en ese consejo divino, planearon el programa salvífico de redención de la humanidad, sabiendo que esta humanidad en su momento iba a caer. Entonces, no es una arbitrariedad de parte del Padre, no es que el Padre, en la Biblia lo vamos a ver, que definitivamente el Padre parecería que dio la orden y que Jesús la va a obedecer hasta el final, pero también hay varios versículos en los cuales el mismo Jesús dice que yo puedo poner mi vida y por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida, pero también tengo el poder para volverla a tomar. Y eso habla de un consenso previo, de un mutuo acuerdo en amor, para dar lo que es esa redención para la humanidad misma. Entonces nunca vayamos a pensar que fue algo arbitrario. Vemos a Jesús en obediencia en los evangelios cuando él está en el monte Getsemaní y vemos en la cual él mismo podemos ver que hay una obediencia voluntaria a ejercer esa disposición de ir a la cruz. Él mismo clama en Mateo capítulo 27 en la cual dice: Padre, si es posible, quita esta copa de mí, pero que no sea como yo, sino como tú. Ahí podemos ver que Jesús está pidiendo como que el Padre le dé el favor de no ir a la cruz. Pero más adelante vamos a ver que el mismo Jesús reprende a Pedro cuando él le hiere al soldado y le dice: deja, si yo quisiera puedo mandar a llamar 12 legiones de ángeles para que me ayuden. Entonces vemos que Jesús sí tenía el poder para poder tomar decisiones, pero vemos que hay un consenso eterno en la cual previó que se fuera en ese orden para nosotros entender esa naturaleza y ese orden de un padre hacia un hijo, esa pequeña subordinación, para nosotros entender la relación que debemos de tener con un padre. Ok, hablando acerca ahora del mito y la realidad, hablando históricamente, científicamente, ¿se puede comprobar la existencia de Jesucristo en tierra? Bueno, hay fuentes internas, hay fuentes no cristianas que lo pueden corroborar, hay evidencia arqueológica que también lo puede corroborar. En el caso de la evidencia no cristiana, Flavio Josefo documenta en su obra Antigüedades Judías, menciona a Jesús como un hombre sabio que fue ejecutado por Pilatos. Y en el caso Tácito también, allá en el año 116 después de Cristo, informó sobre la ejecución de Cristo bajo el mandato de Poncio Pilato, y así pudiésemos hablar de mucha más evidencia de que si científica o históricamente se puede comprobar. Aquí salimos dando respuestas si esto es un mito o es una realidad. ¿Se puede comprobar científicamente la existencia de Cristo? Bueno, para comenzar hay que establecer de que hoy en día no hay ninguna duda de la existencia histórica de Jesús. Hay que poner como base, ¿verdad? En segundo lugar, hay que también tener en cuenta de que ha sido un proceso, porque definitivamente en algún momento de la historia se pudo haber establecido una inquietud, una duda con respecto a eso, pero hoy en día está totalmente, digamos, ese pensamiento ya no tiene validez. Hay en Flavio Josefo evidencia extrabíblica, creo que dos citas, pero la que usted citó, Pastor Lino, es la que creo que están impugnándola porque su elaboración es demasiada, digamos, se ha logrado investigar que esa incorporación ha sido posteriormente, quizás probablemente incorporada por un cristiano, pero hay una en Flavio Josefo que habla de, no recuerdo la cita porque tendría que tenerla y leerla, pero habla del hermano de Jesús, Santiago, y se cita Santiago, hermano de Jesús el Mesías. Entonces Flavio Josefo habla de él. Tácito, está claro que Tácito habla de la existencia de Jesús como tal. Y obviamente nuestra evidencia más fuerte, más robusta, es la existencia de los evangelios, ¿verdad? Que nos dan base prácticamente bíblica, histórica, de que no se pudieron haber elaborado sin antes haber existido no solamente el Señor Jesucristo, sino que también
que toda esta elaboración se haya creado. De hecho, está comprobado académicamente que los primeros cristianos utilizaban una fuente de dichos de Jesús. A esto categóricamente se le llama, en teología se le llama logión. Es decir, los primeros cristianos, los primeros que anduvieron en sus manos, son dichos escritos de Jesús. Es decir, la memoria, cuando Jesús muere y resucita en el año 30 después de Cristo, los seguidores de Jesús comenzaron ya a escribir pequeñas citas. Y esto está bastante investigado. Posteriormente a los dichos de Jesús, se crea una primera fuente que nosotros no la tenemos transcrita, pero probablemente se le cataloga en categoría teológica fuente Q, donde está incorporada ya la fuente de dichos, que es la que va a ocupar los evangelios para poder corroborarse. Y en este sentido podemos notar que lo primero que se escribe, por lo menos del Evangelio de Marcos, al parecer es la pasión. Muchos leen el Evangelio de Marcos comenzando del capítulo 1, pero lo primero, el núcleo central del Evangelio, lo primero que se escribió fue la muerte y resurrección. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos eran lo que ocupaban para enseñar, era lo que ocupaban para predicar. El Evangelio se basaba en la predicación de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por eso es que fue lo primero que fue escrito y fue lo primero que consta. Posteriormente se añadieron la fuente de milagros y posteriormente los relatos de nacimiento puestos en Mateo y Lucas. Pero esa es la evidencia, digamos, más histórica que tenemos de la existencia física humana de Jesús. Solo quisiera aportar también a lo que menciona el pastor Michael, que en cuanto a estudios desde el comportamiento de los primeros cristianos, en los que tomaban, y esto está registrado, es decir, el comportamiento de la iglesia primitiva, si bien nosotros lo encontramos en el libro de los Hechos, las cartas nos mencionan los contextos, las iglesias como tal, pero sí había sido registrado, por ejemplo, por mencionar a Tácito, que él sí menciona o habla de la ejecución de Cristo bajo Poncio Pilato, dice. Eso está registrado. Ahora, en base a ese comportamiento, hoy, gracias al Señor, ¿verdad? Y todos los estudios y los muchos aportes que se le hace en cuanto a la apologética, se maneja el criterio de la vergüenza, que consiste en que nadie va a crear una historia de su líder o su superhéroe, lo que sea, pasando el sufrimiento más vergonzoso que pudo haber pasado. Porque para los romanos, las leyes, las ejecuciones, tenían ciertos niveles según el grado de falta o de pecado. Jesucristo paga la cruz como lo máximo, la parte más vergonzosa. La muerte de Jesús en la cruz es el acto más vergonzoso que una persona podría sufrir en aquel entonces. Por todos los elementos que, si los mencionamos a detalle, podríamos quizás hasta entrar en ese conflicto, si es posible que así muriera nuestro Señor. Muere de la forma más vergonzosa Jesús. Ahora, dicen los historiadores, y entonces ahora proponen y dicen, las leyendas, los mitos, si las vamos a revisar según sus estructuras, todas son embellecidas, todas resaltan cosas positivas, cosas buenas. Y no se van a andar jactando los primeros cristianos de la muerte en ese contexto tan dolorosa y tan vergonzosa si aquello fuera inventado. Entonces, el comportamiento de los primeros cristianos prueba que Jesucristo no fue un mito. Porque entonces embellezcamos la historia, no digamos que murió en una cruz, porque era lo más vergonzoso. Solo dijeron cosas bellas, correcto. Diríamos que Jesús tal vez murió de una forma distinta. Como héroe. Como un héroe, pero muere de la forma más vergonzosa y dolorosa. Y de eso los primeros cristianos se gloriaban, se sentían contentos. De hecho, todo lo que pasa en el contexto primitivo, por ejemplo, incluso el mismo título cristianos, apareció de una forma despectiva para hacerlos ver a ellos como menos. Entonces, pero de todas esas cosas los cristianos tomaban honor, tomaban alegría, gozo, y entonces ahí es donde viene el hecho que los romanos decían. Algo pasa con estas personas, estos seguidores de este tal Cristo, que están tan dispuestos a ir a la muerte y examinaban las enseñanzas. Por eso es que vemos nosotros, narrado por Lucas, que también Lucas ocupa un método científico para sus evangelios, que dice que a través de testigos, recopilando esto, informando, en los primeros versículos del capítulo 1 del evangelio y del libro de los Hechos, el mismo Lucas narra
como por ejemplo el procónsul Galeón, quien se entrevista con el apóstol y al escuchar las acusaciones, él rechaza y dice no tiene nada y da por sentado o se muestra una aparente tolerancia cristiana. Ellos mismos daban por sentado que el comportamiento de aquellos cristianos no era normal y la historia nos corrobora que esto así era. Es decir que era un mito desde la historia, solo por el hecho del evento de la cruz, podríamos descartarla porque no es un evento que realce la obra de Jesús si lo quisiéramos ver como un mito o una leyenda. Sí, y aparte que la ciencia definitivamente siempre va a estar en oposición casi contra la parte teológica sobre la divinidad de Cristo, su existencia, su historia. Ahora nosotros dentro de la teología el método que ocupamos para poder comprobar o dar veracidad a todo lo que la Escritura dice, sobre todo en la persona de Cristo y su obra, su muerte y su resurrección, siempre es lo que es el método histórico crítico, que es el que evalúa lo que es todos los escritos de la Biblia, pero también ocupamos un método llamado el método legal, que se basa en lo que es en, digamos, extraer todos aquellos testimonios de personas que pudieron evidenciar, personas oculares, personas que vieron, caminaron con ese Jesús, y definitivamente la historia, la arqueología y aún la realidad, una tumba vacía, que eso no es invento, es un dato histórico relevante que hasta el día de hoy nos sigue enseñando. Ahora, aparte de los testimonios tempranos y como los pastores aquí enseñaban, los historiadores como Tácito, Josefo, que no podemos decir que no son ciertos, son personas que no fueron cristianas, que obviamente fueron personas totalmente fuera de la cristiandad y hablan de este Jesús. Tal vez no como nosotros lo hablamos, pero hablaron y escribieron en sus cartas o en sus anales lo que es algo referente a Jesús y lo llaman no como un hombre más, sino como un hombre extraordinario, un hombre que hizo eventos o tuvo acciones sobrenaturales o divinas, y eso ya garantiza que la historia de Jesús es comprobable y que no es un mito. Claro, los filósofos siempre tratarán de desvirtuar, pero la Biblia nos da las credenciales de que Cristo es no solamente un personaje histórico, es Dios mismo. Son muchas las evidencias y menciones que se hacen acerca de Jesucristo y como lo decía el pastor Michael, o sea, es evidente en la actualidad negar la historia, la veracidad de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Avanzando por el tiempo, hablando acerca de los hechos de Jesús. Algunas religiones descartan acontecimientos como el nacimiento, los milagros e incluso la crucifixión muy tajantemente, ya no digamos la resurrección de nuestro Señor. Pero, hablando algo específicamente que mencionaba el pastor Joel, de esos testigos oculares, y aquí tenemos que hablar acerca de los evangelios, esos hechos de Jesús que están fundamentados en los testigos oculares y que están redactados en los evangelios. Hablamos un poquito acerca de ese tema. Para terminar con, si alguien podría explicar acerca de el grafito de Alexámenos, que es una evidencia física de la existencia de un Cristo crucificado. Sí, quizás cerramos con el grafito. Bueno, voy a hablar un poquito del grafito, que es algo interesante porque ya mencionaba sobre la historia, sobre el contexto de la iglesia primitiva, pero interesante porque siglo II después de Cristo, es hallada esta inscripción en una pared en Roma y se considera como una de las representaciones pictóricas de aquel entonces y que conserva o refleja el evento de la cruz. Al estar una persona crucificada con el rostro de un burro y la dedicatoria que decía, ahí está este famoso Alexamanos, dice, adorando a su Dios, dice. Es decir, aquello de una crucifixión ya existía. Es decir, sí había se narraba o se manifestaba de esta forma. Ahora, creo yo, y ya esto quizás como para ir tratando de dar, hoy en día es un desafío, no por la fe, no por la base ni por el sustento, sino por tantas corrientes que se levantan y tratan de presentar a un Cristo distinto al que viene siendo desde la historia. Es decir, hoy tal vez, igual Pablo lo citaba y decía que para algunos la cruz es sinónimo de locura, dice, pero para nosotros eso es salvación a los que creemos en Él. Creo yo que ese es en sí el verdadero desafío de la cruz.
Ahora, con respecto a los evangelios y los testigos oculares, es decir, volvemos al punto, sostener la persona de Cristo, hombre y Dios, nos corresponde a nosotros a través de la Escritura, a través de los evangelios y lo que narra luego las cartas o el libro de los Hechos, nos corresponde a nosotros desde un estudio consciente, es decir, serio, no es aquello más tan ligero, tan light, tan filosófico incluso, no, es algo que tenemos que hacerlo serio. Escuchar esto o saber de estas historias, de esto que se narra, que está plasmado, nos debe ayudar a nosotros a fundamentar ahora más nuestra fe. Si bien es cierto, hoy se padecen algunas cosas en cuanto a corrientes teológicas que se levantan y desvirtúan la persona de Cristo, nosotros seguiremos o trataremos de seguir fieles a lo que los evangelios, personas que sostuvieron y que narraron puntualmente aquellos hechos históricos de Jesucristo, nos han dejado para vivir ese evangelio que el Señor demanda de nosotros. Sí, y tal vez importante, vemos cómo la historia y ciertos detalles arqueológicos evidencian que Jesús sí existió. Pues la Biblia, nuestra base y nuestro fundamento, hay 4 documentos que le llamamos los evangelios, que garantizan sobre ese nacimiento, sobre esa vida, sobre ese ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Y viene la crítica y dice, hey, pero esos 4 documentos no se ponen de acuerdo. Cada uno cuenta cosas diferentes y algunos no dicen bien lo que otro dijo, algunas narrativas no coinciden en cuestiones de personas cuando las cuentan y definitivamente ponen en duda si de verdad la historia de Jesús es real simplemente por esas variantes que hay en los 4 evangelios. Ahora nosotros damos un estudio a lo cual le llamamos armonía de los evangelios, que es unificar 4 perspectivas, 4 versiones, 4 documentos escritos en 4 etapas diferentes de fecha, en 4 circunstancias, a través de 4 hombres con narrativas y documentación que, digamos, les enseñaron de una forma distinta. Por ejemplo, cuando tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los 4 evangelios. Cada uno se enfoca en una perspectiva desde su momento circunstancial. Entendemos teológicamente que Mateo fue discípulo de Jesús. Fue un recaudador de impuestos que es llamado, caminó con Jesús, pudo dormir con Jesús, pudo andar en las campañas de Jesús, pudo ver los milagros de Jesús, pudo ver lo sobrenatural de Jesús como también su parte humana. El caso de Juan exactamente igual que Mateo. Contemplaron a ese maestro en su estado natural de vida diaria, pero también tenemos 2 personajes en los evangelios. El caso de Marcos, que es un discípulo de Pablo y Bernabé, según Hechos. Tenemos lo que es el caso de Lucas, un investigador, un minucioso histórico. Entonces, ahí tenemos 4 versiones distintas sobre la narrativa de Cristo. Ahora, definitivamente, si los 4 evangelios dijeran exactamente lo mismo de Jesús, creo que ahí es donde deberíamos de dudar, porque estaríamos delante de un argumento que parece demasiado idéntico para ser real, pero eso es lo maravilloso, que lo ideal es esperar que hayan diferentes formas de explicar el contenido, porque cada uno lo vio desde una óptica distinta y el Espíritu Santo lo llevó a que ellos narraran o escribieran aquellas cosas que desde la perspectiva divina ellos creyeron más importantes. Por ejemplo, el caso de Mateo va a exponer lo que es la parte lo que es de la cronología de Cristo en cuanto a su nacimiento, igual que Lucas. Pero Marco no lo va a hacer, ni tampoco lo va a hacer Juan. Juan se va a enfocar en la parte divina. Mateo lo va a hacer para ver a Cristo o mostrar a Cristo como rey. Marco lo va a ver como siervo y Lucas lo va a ver como hombre. Y esas perspectivas lo vemos lo que es en toda su documentación. Y claro que hay variantes en sus narrativas. Hay muchas similitudes, por ejemplo, en Mateo, Marco y Lucas, conocidos como sinópticos, en los cuales amalgan muchas historias casi similares, pero narradas de una manera distinta. Ahora, eso es lo que deberíamos de esperar, que no sean exactamente iguales, porque esto demuestra veracidad, objetividad, que todos lo narraron desde lo que vieron, comprendieron y analizaron. Y esa es la obra y la función del Espíritu Santo. Traer una misma verdad que es Cristo, su muerte, su resurrección, su nacimiento, pero es el fundamento central, aunque contado de maneras distintas. Bueno, a nivel académico hay que decir que sí hay una crítica fuerte. ¿Por qué razón? Porque desde John Locke, Rey Marus, que quisieron presentar, digamos, quitarle todo lo sobrenatural a la investigación, digamos, del cristianismo,
surge, digamos, esta perspectiva de, digamos, basada en lo que Rudolf Bultmann quiso en algún momento traer a través de los evangelios. Entonces, toda esta concesión, digamos, de teología del finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII, nos ha llevado ahora a utilizar el método histórico crítico para poder, de alguna manera, estudiar los evangelios, y ha llegado a la siguiente conclusión. Vaya. El evangelio que la mayoría de académicos consideran más histórico es el evangelio de Marcos. Yo realmente no puedo decir que el evangelio de Marcos es el más, digamos, histórico a nivel académico. Lo que sucede es lo siguiente: lo que no se puede negar de lo que Jesús hizo históricamente y que está plasmado en los evangelios es varias cosas. O sea, en primer lugar, no se puede negar que Jesús hizo milagros. A pesar que en la época de Jesús habían taumaturgos, como por ejemplo Jani Vendoza, o sea, son personas coterráneas de Jesús que hacían señales también. Pero Jesús, la diferencia de Jesús es que sus señales, sus milagros, no las hacía como todos estos milagreros. O sea, cuando Jesús ejecutaba un milagro, lo hacía desde una perspectiva distinta. Primeramente, él no invocaba a ningún Dios. Él hacía los milagros con autoridad, y eso está plasmado en los evangelios. Y es histórico y ninguna crítica lo puede votar. En segundo lugar, no solamente son los milagros, sino que también es el hecho que Jesús, cuando se enfrentaba al mundo, digamos, de los demonios, había un acercamiento donde él no utilizaba las mismas técnicas de los exorcistas coterráneos de Jesús, y eso está investigado. Incluso en comentarios como William Berkeley y gente así, se dice que cuando se hacía un exorcismo de parte de los coterráneos de Jesús, tenía que usarse fórmulas. O sea, se dictaba una fórmula para sacar el demonio. Jesús nunca, jamás utilizó una fórmula para poder liberar a un endemoniado. Eso ha dado a que muchos autores de europeos hagan libros. Por ejemplo, está ese libro de Jesús el Mago, porque quieren equiparar a Jesús como que fuera un milagrero. No, Jesús no es un milagrero, porque los evangelios enseñan que él nunca, jamás utilizó ninguna fórmula, ni tampoco en ninguna autoridad sacó ni sanó a nadie. Hay otro elemento, que es el evento de que Jesús, cuando él vivió, cuando él se actuó en nuestro tiempo, definitivamente trajo una enseñanza que jamás ningún rabino pudo haberla dicho de esa forma. Y las fórmulas, las declaraciones que Jesús ocupaba eran estas. Habéis oído, pero yo os digo, dice. O sea, ningún rabí pudo haber dicho eso. Y los investigadores sacan esos textos y dicen, no saben cómo quitarle esa señal de divinidad. Porque Jesús, cuando enseñaba, interpretando la ley de Moisés, utilizaba esa declaración tan fuerte que los evangelios presentan. Y podemos seguir diciendo un montón de ejemplos, pero obviamente la academia, la parte académica, va a querer refutar el hecho que Jesús es un ser divino y va a decir, vámonos al Jesús histórico, vamos a tratar de buscar que Jesús solamente fue un hombre y fueron los que hicieron los evangelios los que le dieron calidad divina. De ninguna manera. Porque hay un seguidor, discípulo de Rudolf Bultmann, nada más y nada menos que Ernest Käsemann, que dice que para leer los evangelios, y esto es muy importante, cuando se lee los evangelios, se tiene que leer desde la cristología implícita. Es decir, que los que escribieron esos evangelios ya tenían fe. Correcto. Por lo tanto, los evangelios son verdaderamente evidencias históricas, pero también son evidencias de fe de personas que creyeron que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, un ser divino y no solamente un hombre común y corriente a los que una comunidad lo hicieron Dios. Eso no puede tampoco refutarse hoy en día. O sea, Jesús es Dios. Ok, aquí vamos a unir lo que hablábamos fuera de cámaras, a unir el programa anterior, donde hablábamos acerca de la veracidad de la palabra del Señor, porque al Cristo histórico, al Jesús histórico, es evidentemente comprobable su existencia. Hablando de que era judío, era un predicador, y murió crucificado. Sin embargo, la parte sobrenatural, la parte divina, hablando acerca de los milagros y de su resurrección,
La única evidencia tenemos es la palabra del Señor, pero ya lo vimos en el programa anterior, cómo se sustenta la veracidad de la palabra del Señor. Pastor Machado, para finalizar, una última reflexión por el tiempo. Ya no podemos seguir avanzando. Ha quedado mucho, pero les prometemos que en próximos programas vamos a tocar otros aspectos. Pastor Machado. Sí, nada más quisiera decir que nuestra fe no descansa en sentimientos. Es decir, si bien es cierto, ya se mencionaba la fe, pero la fe no es algo sentimental, sino es algo que descansa sobre la roca de la historia. Eso es lo más interesante de esto. Aquí pues hemos mencionado ya historiadores, libros, autores y todo un serio trabajo tratando de descifrar la persona de Jesús. En ese sentido puedo decir que Cristo pues, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es Dios hecho carne, es el sacrificio perfecto, como lo vio Juan el Bautista y lo declaró. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es nuestro Redentor. Y buscar o creer en Él es más que una emoción o sentimiento que se pueda decir, sino que es aquello que transforma, así como transformó a los primeros cristianos de ser de los que huían a ser luego los que sostenían y predicaban el Evangelio. Y sabemos que lo hacían porque habían visto al Cristo resucitado, que ya una vez padecido, viendo al Cristo resucitado, se transforman en aquellos que, al igual que Él, también llevaron el Evangelio aún contra su propia vida, es decir, atentando contra su propia vida. Lo mismo invitamos hoy, que seamos esos amantes de Jesús, de esos que prediquen el nombre de Jesús, que sus vidas sean transformadas por aquel hombre que entregó su vida en un madero y que resucitó y que está por venir por nosotros. Ok, gracias Pastor Michael, gracias Pastor Joel y gracias también Pastor Machado por su participación y también agradecido con ustedes que por la fiel sintonía. Ya lo sabe, escríbanos a el correo preguntas@colegiodeteología.net. Cuéntenos alguna historia, algún testimonio, cuéntenos si usted quiere que toquemos ciertos temas, escríbanos a ese correo para tomar en cuenta en los próximos programas que tendremos. Sigue en sintonía de nuestros medios de comunicación porque no tengo duda que hay algo de Dios para usted. Que el Señor les bendiga. Escudriñando las Escrituras.